Te damos gracias. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos el año estudiando una pregunta. Y la pregunta fue: ¿cuánto amamos a Dios? Y la Biblia nos enseña cómo amar a Dios. En Marcos 12:30 dice la Biblia: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y hablábamos de cómo amar a Dios, cómo entregar nuestra vida a Dios. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la actitud para el año 2024, ¿verdad? Hablábamos que teníamos que tener una actitud de fe, una actitud de valor, ¿verdad? Cómo enfrentar, van a haber pruebas este año y tenemos que tener una actitud de fe y de valor. También hablábamos de tener una actitud de servicio, de servir a Dios, de entregar nuestra vida al servicio de Dios. También hablábamos, como tercer lugar, una actitud de persistencia, de persistir. Si tenemos una actitud de persistencia, pues obviamente vamos a avanzar en nuestro propósito y nuestra vida, ¿verdad? Y hablábamos también que tenemos que tener una actitud de agradecimiento, de agradecerle a Dios, de reconocer que todo lo que tenemos es porque Dios lo da, Dios lo permite. No es porque soy un genio, no es porque soy alguien que Dios, como dicen algunos, me las doy, ¿verdad? Sino que simplemente todo lo que tenemos es parte de lo que Dios tiene para nuestra vida. Hoy vamos a continuar con el tema: no te rindas en este año 2024. Y hermanos, no te rindas en este año. La vida, hermanos, es un viaje. Es un viaje. Vamos a tener etapas donde vamos a estar en la cúspide del éxito. Todo va a estar bien, todo es bendición y vamos a tener alegrías y todo. Pero también hay etapas donde vamos a estar bajo, vamos a estar down, como dicen popularmente, y en esa situación vamos a sentirnos solos, en esa situación vamos a sentirnos como que Dios nos ha abandonado. Muchas veces hemos tratado con personas en consejería, cosas así, cuando le decimos, ore, pídale a Dios, y muchas veces dicen algunos, ¿para qué orar si ya Dios me abandonó? Es porque están por tirar la toalla, están en el punto más bajo. Pero tenemos que recordar, hermanos, que son etapas de la vida. Son etapas de donde vamos a estar en la cúspide, etapas donde vamos a estar en lo bajo, en los momentos de pelear, en los momentos de levantarnos y seguir adelante. Y en ese momento es cuando muchas veces nos rendimos y, como dice popularmente, tiramos la toalla. Si usted nunca va a estar en esos momentos, si usted nunca se ha rendido, yo le garantizo que tarde o temprano vamos a llegar a ese punto donde las cosas no funcionan, donde uno dice, ya no más, y nos damos por vencidos. Y hermanos, esa no debe ser nuestra meta o nuestra posición. Nuestra meta es no rendirnos. En el mensaje, el texto que leía el hermano Aldo, encontramos que los filisteos venían ellos fueron de los, David, sus seguidores, sus soldados, más como de 600, van de los filisteos a tratar de unirse para ir a pelear contra el rey Saúl, pero los filisteos tienen de confianza y no aceptan esa ayuda, y de regreso, 3 días de viaje, van a su ciudad, y ahí es donde encuentran sus casas quemadas, sus esposas, sus hijos secuestrados. Y hermanos, qué triste es donde tú esperas llegar a ver a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Vienes cansado de un largo viaje, vienes de batallas y llegas en plan de descansar y ves tu casa quemada, tus hijos secuestrados, tu esposa secuestrada, y obviamente es una situación muy difícil, ¿verdad? Quisiera aclarar también que los amalecitas, que fueron los que se llevaron a la gente de David, eran descendientes de Saúl, ¿verdad? En Génesis 36:12 dice, y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella dio a luz a Amalek. Entonces se cree que la tribu de los amalecitas o de Amalek eran los descendientes de Saúl, el hermano de Jacob. Según la tradición, se creen que estos vivieron en desiertos nómadas y fueron siempre enemigos del pueblo de Israel. Ahora, hermanos, en la vida van a haber situaciones en las cuales nosotros vamos a tener razones de rendirnos, a tener un momento de decir, ya no quiero más esto, me rindo. Y David tenía razones para rendirse, para decir, hasta aquí llegamos.
ya no puedo más, ¿verdad? Y una de las razones que tenía eran el fracaso. Una de las cosas que nos hace rendirnos en nuestra vida es el fracaso. El fracaso, hermanos, es un sabor amargo y dulce. Muchas veces todos, yo no sé, pero me espero, todos hayamos tenido más de algún fracaso. Todos. Y si usted no ha tenido fracaso, usted me levanta la mano, hermano, yo nunca he tenido un fracaso, yo le digo, tarde o temprano va a experimentar esa sabor o ese fracaso. No que le estoy deseando que fracase, sino que la parte de la vida, hermanos, es eso. Vamos a fracasar, vamos a levantarnos y seguir adelante, no rendirnos. Y David tenía eso. Miren bien en el versículo 3 de 1 Samuel 30, dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada su mujer e hijos, y habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Hermanos, el fracaso te da eso, te debilita, te hace sentir que ya no puedes nada. Y aquí vemos a unos hombres, 600 hombres de guerra, de lucha, que lloraron, dice, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense un hombre de batalla, de flecha, de espada, de agarrarse, de pelear, llorando y rendirse por el fracaso de la vida. Jóvenes, hermanos, siempre van a haber fracasos en la vida. El arte de vivir es seguir adelante, no rendirse. Más de algún fracaso amoroso, un divorcio, un negocio que quebró, un trabajo en el cual lo perdimos o no era lo que nosotros esperábamos. Todo en la vida va a pasar situaciones así. Y es por eso, hermanos, que tenemos que levantarnos y entender que en medio de los fracasos está esa lucha interna en nuestra mente. ¿Me rindo? ¿Ya no doy más? ¿Ya no puedo más? Ahí es donde Satanás te hace ver que eres un fracasado, que tú eres un fracasado, que no puedes hacer cosas, que no puedes avanzar en la vida. Y en realidad, tú no eres un fracasado. Una cosa es fracasar, pero una cosa es quedarte ahí fracasado. Hay que seguir adelante, levantarse y proyectarse en la vida. Y el punto es, hermanos, que tenemos que entender que en medio de esas situaciones de fracaso es ahí donde nos sentimos solos. Es ahí donde decimos, nadie me quiere. Es ahí donde decimos, ni la familia me ayuda, ni la familia me quiere. Y en realidad, hermanos, en la vida vamos a encontrarnos y sentirnos así. Realmente no es que sea así, pero en nuestra mente Satanás nos pone esa situación en nuestra mente, decirnos, eres un fracasado, estás ahí y hasta aquí quedaste. Simplemente para rendirnos. ¿Cuántos cristianos han quedado en esa situación? Vivir la vida cristiana no es fácil, hablábamos la semana pasada. Y nos rendimos, decimos, ¿para qué? Ya no quiero más iglesia. ¿Para qué? Ya no puedo seguir a Cristo. Pero recordemos, hermanos, que en medio de los fracasos, se lo digo por experiencia, nunca estará solo. Usted nunca va a estar solo en medio de los fracasos. Aún en las situaciones más difíciles, Dios va a estar con usted porque es una promesa que Dios nos hace. Leamos Romanos 8:31. Romanos capítulo 8, verso 31. Y mire lo que dice la Biblia. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando usted esté en medio de lágrimas, hermano joven, hermano, hermana, cuando hayan situaciones difíciles, recuerden, usted nunca estará solo. Y si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Satanás no puede contra la iglesia. Satanás no puede atacarte a ti o a mí. Tiene que pedirle permiso a Dios. Imagínense qué privilegio tenemos nosotros como creyentes, que para que Satanás nos toque y llegue donde nosotros, tiene que pedirle permiso a Dios. Y si le da permiso, Dios da la salida y da la edificación para algo bueno. Entonces, en primer lugar, un motivo para rendirse es el fracaso. Nunca se caiga, se quede en el fracaso. ¿Qué hacemos? Levantarnos y seguir adelante. La otra situación, por qué David tenía razones para rendirse,
es el cansancio. El cansancio. Muchas veces nos cansamos de hacer las cosas. Nos cansamos de estudiar. Nos cansamos del trabajo mismo. Y decimos, no, ya no quiero este trabajo. Y buscamos la manera más fácil. Cuando estamos cansados, buscamos salida fácil en nuestra vida. Y ese es el peligro, que Satanás ocupa ese cansancio para debilitarnos, para desviar nuestra vida y nuestros propósitos que Dios tiene para con nosotros. Miren en 1 Samuel 30, verso 9 al 10. 1 Samuel 30, el texto que estábamos leyendo, 30 del 9 al 10. Dice acá: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron para el torrente de Besor. En otras palabras, hermanos, David tenía 600 hombres. Se les conoce y se les considera los valientes de David. Era gente de pelea. Y a estos 600 hombres llegan a su ciudad, a sus casas están destruidas, están quemadas, y sus hijos y sus esposas y sus familias han sido llevadas como cautivos. Y este cansancio, al llegar a Besor, hace que 200 hombres, miren bien, 200 hombres se queden en el río. Por decir que era un torrente, me imagino que era un río. Se queden en el río. Dice la Biblia que estaban cansados. Por cansados se quedaron en el río. Yo miro a David, 600 hombres, y de 600, 200, implica que un tercio de su fuerza se queda atrás. David, de una forma normal y natural, hubiera dicho: wow, ¿cómo voy a ir con menos gente a pelear? ¿Cómo vamos a conquistar la tierra? Y estos 200 hombres, su cansancio los paralizó. Se quedaron en lo más fácil, descansando en el río. Su cansancio los dominó y se quedaron estancados. El cansancio en tu vida te va a estancar tu vida. El cansancio en tu vida te hace rendirte para cumplir tu propósito en la vida. Hermanos, todos nosotros tenemos un propósito. Todos tenemos nuestro tiempo y nuestro propósito en nuestra vida. Pero el cansancio nos hace quedarnos ahí estancados. Y vemos a estos hombres que estaban cansados y se quedaron. Y yo me imagino, hermanos amados, eran sus hijos, sus esposas, sus cosas, sus propiedades que se habían arrasado y se habían llevado. Y como un padre, yo me imagino como padre, como esposo, yo daría todo, yo sigo adelante. Pero a veces el cansancio nos hace de doblarnos y quedarnos en lo más fácil, en lo más cómodo de nuestra vida. Hablaba o escuchaba al pastor Luis Montano en la conferencia de líderes de la iglesia de Lancaster. Y decía el pastor Montano: ¿cuántos pastores no están en las iglesias pastoreando porque se cansaron? ¿Cuántos pastores han cambiado su doctrina por lo más fácil? Para llenar una iglesia, para aumentar el número, porque se cansaron en esperar en Dios. Se cansaron de ir a ganar alma o de salir a predicar el evangelio y no ver resultados. Y decía este pastor Luis Montano que los creyentes, cuando nos cansamos, buscamos lo más fácil. O es muy difícil la Biblia. La doctrina es muy legalista, dicen algunos. Venir a la iglesia o orar o tener tiempos devocionales o hacer cosas para Dios. No, muchos dicen así, me lo han dicho en mi cara, eso no es para mí. Pero ¿qué es? Simplemente el cansancio nos va doblegando. Y cuando vemos, estamos como el mundo, haciendo las cosas que hace el mundo. Y es por eso, hermanos, que
tenemos que entender nuestro cansancio. Si es normal estar cansado, si es normal que vamos a cansarnos de hacer cosas para Dios y en un momento determinado ver que no pasa nada. Va a haber momentos en nuestra vida que nos cansamos del mismo trabajo, siempre lo mismo, el mismo jefe, o la carrera, las clases, lo difícil que es viajar a la universidad o estudiar, qué sé yo. Nos cansamos y ahí nos rendimos. Cientos de miles de jóvenes entran a las universidades y dicen que menos de un tercio de los que entran en la universidad se gradúan porque se cansaron en el proceso. Nuestra vida se estanca porque nos cansamos en el proceso. Cuando nos cansamos, nos rendimos. Pablo, el apóstol, dice lo siguiente en Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses, hermanos, jóvenes hermanos, no se cansen. Hay que seguir buscando de Dios, sirviendo a Dios. Porque dice aquí, porque pues no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces el cansancio es el punto que Satanás utiliza para estancar nuestra vida, para rendirnos. El cansancio del trabajo, el cansancio de la escuela, el cansancio aún de servir a Dios, aún de leer la Biblia, aún de orar. El cansancio es la excusa para no hacer muchas cosas en nuestra vida que son para avanzar en la vida. Pero el cansancio nos estanca y nos hace rendir. La otra razón por qué David tenía razones para rendirse es la decepción. En 1 Samuel 30, 4 y 6 dice lo siguiente, del 4 al 6. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. Mira bien, David se angustió mucho porque el pueblo, o sea, ¿cuál era el pueblo? Los 600 hombres que estaban, los compañeros de pelea. Dice aquí, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová. Mira bien, todo el pueblo, o sea, todos los 600 hombres querían agarrar a apedrear a David. ¿Sabes cuál es la decepción? Yo lo veo como en este sentido. Sus soldados, él era el líder de esos 600 hombres. En el tiempo de la batalla, en el tiempo de pelear, cualquier hombre de David estaba dispuesto a morir por David. Punto. Hombres de pelea, hombres de guerra. Y en el momento de pelear, en el momento de la guerra, yo le garantizo que cualquiera de ellos estaba dispuesto a morir por David. Pero aquí vemos a estos mismos hombres, a sus compañeros, a los que con mucho tiempo tal vez compartieron el mismo pedazo de carne, hablarlo de apedrearlo. ¡Qué decepción! Los mismos hombres que son tus hombres de pelea y de lucha se levantan contra ti. Eso es decepción. La definición de decepción dice acá: decepción es el dolor causado por un desengaño, un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo hecho a una persona. El término alude a la congoja o al dolor, la angustia que se experimenta a partir de un engaño o una traición. O sea, la decepción te destruye. Yo no sé cuántos han estado decepcionados. ¿Cuántos han estado decepcionados? No me levanten la mano, no quiero saber. Pero la decepción te destruye moralmente, espiritualmente. Y la decepción te hace estancarse, decir, ya no puedo. La decepción de un matrimonio roto dice, ya no quiero más el matrimonio. La decepción de una mujer de un matrimonio roto dirá,
yo ya no creo en los hombres. Eso, un desastre que son. Y viceversa. La decepción te cambia el pensamiento y te destruye moral y espiritualmente. Y es por eso que vemos acá que los hombres de David lloraron, dice, hasta que no pudieron tener fuerza y su alma se llenó de amargura. Y yo me imagino a David, hermanos, que además del dolor de que sus familias, sus esposas, sus hijos habían sido secuestrados, su casa destruida, el dolor de que sus amigos ya tenían las piedras para lanzárselo. Y es por eso que en la vida vamos a encontrar eso, decepción. Y es parte de lo que pasa en nuestra vida. En el proceso de vida, en el viaje de nuestra vida, hermanos, vamos a tener decepciones. Decepción del amigo, decepción de la pareja, qué sé yo, decepción del jefe, decepción de la compañía que te corrió, ¿verdad? ¿Y cuánto podemos sufrir en la vida, en las decepciones? Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros tengamos decepciones en la vida, recuerde, eso no es motivo para rendirse. David no se rindió. Después de ver las razones por qué David se podía haber rendido, yo quisiera que miráramos qué hacer para no rendirse. ¿Qué hizo David para no rendirse? En 1 Samuel 30, versos 6 en adelante, en versos 6 al 8, dice acá: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová. Eso hizo David, se fortaleció en Jehová. Y es por eso, hermano, y aquí dice el verso 8, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, o sea, Dios le contestó: síguelos, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librará a los cautivos. El primer paso para no rendirse, cuando las cosas están mal, cuando todo está cayendo, hasta el techo se te cae, ¿verdad? Hasta todo te va mal en la vida. Y tú sientes que, wow, el trabajo te sale malo, problemas en la familia, problemas con los hijos, y todo te va a estar cayendo encima. Y tú dices, ya no quiero más, yo me rindo. Pero David, en medio de dolor de decepción, en medio del cansancio, en medio de su fracaso, consultó a Dios. Cuando usted se encuentra en estas situaciones de rendirse, cuando dice, ya no aguanto, ¿por qué estoy esperando tanto? Consulte a Dios. Y David consultó a Dios, y dice aquí la Biblia que él tomó el éfod. El éfod era una vestimenta de los sacerdotes o el sumo sacerdote, que era un pectoral como chaleco, y tenía piedras preciosas. Y eso lo usaban para el sacerdote cuando iba a orar o buscar la dirección de Dios. Entonces él llegó, y dice aquí que no tomó el éfod, sino que se acercó al éfod, ¿verdad? Y consultó a Dios. Hermanos, consultamos a Dios en medio de nuestras crisis, cuando todo está yendo mal. Es difícil, hermanos. Es difícil. En fracaso, nosotros tenemos que pedirle a Dios dirección. ¿Y cómo podemos pedirle dirección a Dios? En oración. No vamos a poner un effort, ya no existe eso. Ya no vamos a hacer algo así, ir al templo de Dios y traer un cordero o algo así. Pero podemos orar. Mire lo que dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad. Cuando estamos en medio de la crisis, cuando estamos en medio de situaciones en las cuales estamos por rendirnos y decir hasta aquí, es que estamos en ansiedad, estamos en angustia. Y mire lo que dice Pedro, 1 Pedro 5:7, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire bien, dice, echando toda, no algunas, todas nuestras ansiedades, todas nuestras situaciones, todas nuestras fallas al Señor, y dice que Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, yo a esta altura de mi vida, yo le pregunto a uno de ustedes, cualquiera, ¿alguna vez le ha fallado Dios? A mí nunca me ha fallado. Sí, he esperado, sí, ha tardado, pero Dios nunca nos ha fallado y nunca nos ha dejado
solo. Hay momentos difíciles donde vamos a tener la moral baja y vamos a decir hasta aquí. Pero confiemos en Dios y busquemos la dirección de Dios en oración. El otro método para buscar dirección de Dios es la palabra de Dios. Hermano, yo le diría, ¿cuántas veces yo he ido a la Biblia en situaciones difíciles de mi vida? No voy a entrar en detalle, pero vez tras vez, muchas veces, en los momentos difíciles de nuestra vida, simplemente he ido a la palabra y por lo menos no me ha salido aquel versículo que dice, y Judas se ahorcó. No me ha salido ese versículo. Pero cuando he ido a Salmos, cuando he ido a Proverbios, es tanta sabiduría, hermanos, y encuentro respuestas, encuentro cómo esperar en Dios, hay algo, yo no sé, el Espíritu Santo trabaja en mí, que cuando estoy leyendo la angustia, el problema, el conflicto, Dios me está dando esa paz, cuando estamos buscando a Dios en su palabra. La Biblia dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra lámpara en medio de las crisis oscuras de nuestra vida. La lámpara es la que nos guía, la palabra de Dios es la que nos dice qué hacer. Y es por eso que tenemos que ver cómo buscar a Dios. En 2 Timoteo, la Biblia se define como tal, en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice acá, toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. No contiene, sino es la misma palabra de Dios. Y dice la Biblia que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos amados, la Biblia es la llave y la fuente para ir a la presencia de Dios y tener respuesta qué hacer en medio de la crisis, en el momento en el cual decimos hasta aquí y estamos rendidos. No hay respuestas. Mi hermanos, hay situaciones en la vida, y ojalá usted nunca sepa de esto, pero hay momentos que todas las puertas se cierran. Y hay momentos que solamente la palabra de Dios es la que te guía y te hace ver la luz del camino. En tercer lugar, para buscar a Dios o respuesta de Dios, tenemos que buscar consejería. Hermanos, es bueno buscar consejo. Uno de los problemas de buscar consejo es que muchas veces buscamos a la persona incorrecta. Una pareja que está sufriendo problemas en su matrimonio va y le pregunta a una señora que está amargada de un divorcio. Yo le garantizo que el consejo no va a ser bueno. O viceversa. Tenemos que buscar consejería que sea bíblica. Proverbios 24, 5 al 6, Proverbios 24, 5 al 6 dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio hará guerra. Mira acá, y en la multitud de consejeros está la victoria. Hermano, hay momentos que no sabemos qué hacer, hermano. Es momento de buscar consejería, momento de ir al pastor, momento de buscar gente que sepa de la situación. Si tengo un problema de finanzas, no voy a ir a un albañil que me dé consejería. Tengo que buscar gente que sepa. Y hermano, hace unos meses, el año pasado creo que fue, al inicio del año pasado, estuvimos estudiando con nuestra familia Ramos un libro que se llama Consejería Bíblica. En este libro se nos enseñaba de que no podemos aconsejar sin la palabra de Dios. No podemos aconsejar con la Biblia. Sin la Biblia no podemos aconsejar. Y lo que nos enseñaba ese libro era crear los puntos bíblicos de la situación donde podíamos tener una respuesta y que la persona misma mirara a la luz de la Biblia lo que tenía que hacer. Cualquier consejo que no lleve ligado la palabra de Dios podría ser mal consejo. Porque hermano, cuando Lamel y yo tenemos consejería con gente, no importa mi opinión, principalmente cuando tenemos consejería de matrimonio, no importa mi opinión, no importa la opinión de Mel, no importa que tenemos más de 40 años de casados, eso no importa.
lo que importa es lo que la Biblia dice. Y es la consejería que nosotros necesitamos dar a través de la Biblia. Y es bueno buscar consejería. Es bueno buscar consejería, hermanos. En tercer lugar, para no rendirse, necesitamos disciplina. Necesitamos disciplina. En la vida, hermanos, hay cosas que vamos a hacer por disciplina. Por disciplina usted entra a las 7:30. Le dicen la hora. Me acuerdo de mi hijo Samuel. Le dijeron que la entrada de trabajo era a las 7:30. Y decía, ¿por qué? ¿Y por qué? Y yo le digo, a las 7:30 estaba llegando a su trabajo. Temprano. ¿Por qué? Porque disciplina. Usted llega a la hora que le dicen en su trabajo por disciplina. Usted hace las cosas que tiene que hacer por disciplina. Usted se prepara para un examen en la universidad, en la escuela, por disciplina. Mira acá dice 2 Samuel 39, el versículo que hemos estado leyendo. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Dice aquí en la Biblia que David siguió adelante con los 400. No importó que se quedaran 200, él nos puso esa situación. Digo, sigamos adelante, sigamos adelante. En la vida eso vamos a enfrentar esas situaciones que lo único que te va a hacer levantarte, hermano amado, en medio de rendirte, es la disciplina. La disciplina de leer la Biblia. Si tú no lees la Biblia y nunca la has leído, cuando necesites ir a la palabra de Dios vas a tener problemas. Si no oras de una manera personal con Dios, no tienes esa comunicación personal con Dios, te garantizo que cuando tengas en medio de la crisis que tengas, se te va a hacer difícil ir a la presencia de Dios en oración, porque no tienes disciplina. ¿Y cuántas veces, hermanos, tenemos que seguir y seguir simplemente por disciplina? En Mateo 26:41, vemos a Jesucristo en su último momento, en su momento último con sus discípulos, orando en el Getsemaní. Vemos aquí en Mateo 26:41, dice Jesús hablando, velad y orad, porque no entréis en tentación. Mira, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu de venir a la iglesia lo puede motivarte, pero la carne es débil y te va a hacer quedarte en el camino. El gozo de vivir una vida cristiana a plenitud está en tu mente, está en tu espíritu, pero la carne es débil y te vas a poder quedar en el camino. Se requiere disciplina para ser cristiano, hermanos. No es fácil ser cristiano. Dice la Biblia que Jesucristo hablando que dejemos de negarnos a nosotros mismos, tomar el yugo de Jesús y seguir adelante, porque se requiere disciplina. Y es por eso, hermanos, que tenemos que ver eso. Miramos razones para no rendirse que tenía David, qué hacer para no rendirnos, y ahora miremos el punto, luche por su sueño y por su familia. Hermanos, escuchaba a una señora el otro día hablar que sus hijos hicieron su vida y la destruyeron. Y decía, no, pues ya aquí va a decir, ya no quiero saber nada de mis hijos. Hermanos, es fácil rendirse. Pero yo les digo un consejo, hermanos, luche por su familia, luche por sus hijos. Y la vida, hermanos, es de lucha. Nada es fácil. Nada te lo entregan en bandeja de oro. La vida es una constante lucha. Usted se va a levantar mañana a su trabajo, por muy fácil que sea, va a tener lucha, va a tener conflicto. Usted se va a levantar mañana con una linda familia, pero aún así pueden haber luchas y conflictos. La vida es una constante lucha. Aún para nosotros los ancianos es una constante lucha. Decía el hermano Ramos que él se levanta a las 3 y no es que a las 3 de la mañana se levanta, sino al tercer impulso, ¿verdad? Porque la vida, hermanos, es una constante lucha. Mira acá en 2 Samuel 30, 17 al 20. Y los hirió David, se encontraron y se llegaron a la batalla. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó ellos ninguno, sino que 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David, mira bien, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, así mismo libertó David a sus mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijo como las hijas de
del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. También tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. No solamente conquistó y recuperó todo lo que le habían quitado, sino que también le llevó mucho. Hermanos, rendirse en la vida es fácil. Es fácil ser doble ánimo. Es fácil. Es fácil decir a la primera, oh, ya no voy, o ya no quiero, o renunciar del trabajo, o seguir adelante, o hacer cosas en nuestra vida. Porque se nos hace fácil esquivar los problemas. O es una relación, o un matrimonio. Muchas veces se ha encontrado, hablaba hace unos años con un abogado, y decía que la mayoría de divorcios, dice uno que decir, la mayoría de divorcios no es porque faltó el amor, sino que la mayoría de divorcios se da porque es la salida más fácil y no pelean ni batallan por sus familias, por su pareja. La familia, hermanos, es el punto más vulnerable de nosotros. Lo más débil de nosotros es la familia. Nos podemos perder la casa, podemos perder los carros, pero ahí sí nos toca un hijo de nosotros. Eso es serio. Porque es nuestra debilidad, es nuestro tesoro, por lo menos yo lo pienso así. Y es ahí donde Satanás ataca. Es ahí donde Satanás, quizás nosotros somos fieles al Señor y Satanás va a querer atacar nuestra familia, nuestros hijos. Y es ahí donde nosotros tenemos que levantar y luchar por nuestra familia. Luchar en oración, luchar en ser ejemplo a nuestros hijos. Por eso Josué en el capítulo 24, 15 dice lo siguiente, hablándole al pueblo, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis, y ahí esa definición tan linda y preciosa y de un buen juicio y de decisión y de convicción que Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que hay que hacer por nuestra familia. Hay que luchar, no quedarse en medio del camino. En conclusión, hermanos, miramos lo que es razones por qué David podía rendirse: el fracaso, el cansancio, la decepción. Después miramos qué hacer para no rendirse: consultar a Dios, orar, buscar oración en la palabra, consejería. Y hablábamos que para no rendirse también necesitamos disciplina y tenemos que luchar por la familia. Hermanos, estamos viviendo momentos difíciles. La iglesia está sufriendo más que nunca en acomodarse como el mundo vive. Es fácil repetir las frases del mundo en las iglesias. Es fácil tomar lo que el mundo hace, hacerlo nosotros. Miraba en una iglesia que hacen rifa o hacen fiestas, carnés, lo que los católicos hacen, carnés creo que le dicen que son fiestas o cosas así para atraer a la gente y venta de comida, cosas así. Hay muchas iglesias que están haciendo eso. Una cosa es tener reunión o cosas así, pero una cosa es acomodarnos como iglesia al mundo. Y el mundo, hermanos, ha entrado a la iglesia. Es fácil rendirse y decir, bueno, si el mundo lo hace, hagámoslo nosotros. Y es momento, hermanos, donde tenemos que pararnos y definirnos qué cristianos somos, qué disciplina vamos a tener, qué convicción tenemos. Y hermanos, recuerde, en medio de las crisis, en los momentos que usted está por tirar la toalla, Salmo 46, 1 al 2, que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice bien, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Aún haya temblores, aún haya cosas, aún haya nevada, qué sé yo, pero Dios está en su trono y no importa cuál sea la situación, pero yo sigo firme y no me rindo, no voy a rendir mi vida cristiana a como el mundo lo hace. Y Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién por nosotros?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no estará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún es que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, es el que también intercede por nosotros. Mira aquí la clave. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? ¿Quién nos va a separar? Y es ahí donde nosotros tenemos que definir a no rendirnos, principalmente no rendirnos en nuestra vida cristiana. Y hermanos, Pablo nunca se vio como fracasado. Pablo nunca se rindió. Dice, yo he cumplido la meta, voy a cumplirla, no estoy perfecto, pero sigo a la meta. Él nunca regresó. Él, el hombre que siguió la iglesia, el hombre que fue violento, él asumió su papel de predicar su evangelio y llegó a decir, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Y esa es la posición que nosotros tenemos. Nunca mirar atrás, nunca mirar que vamos a caer o algo así. Y Pablo, hermano, nunca se vio como un fracasado. Mire lo que dice en 2 Corintios 4, 7 a 9. 2 Corintios 4, versos 7 y 9. Dice acá, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mira aquí lo lindo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuro, pero no desesperados. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Esa es la actitud de Pablo. Esa debe ser nuestra actitud para no rendirnos. Y recordemos, Dios, dice Salmo 18:32, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Hermanos, vamos a tener lucha en la vida, vamos a tener conflicto en la vida, pero nunca se rindan. En este año, hermanos, vamos a tener desafíos. Quizás vamos a tener desafíos, pero yo le digo una cosa, como dice Pablo, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Porque no depende de mí, no depende de ustedes, sino depende de Dios. Lo mejor está por venir. Simplemente busque a Dios. No se rindan, siga adelante. Inclinen su rostro, vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Santo, muchas gracias por este mensaje. Ayúdanos a buscar tu palabra. Oh Señor, en este año vamos a tener un momento en el cual vamos a decir ya no más. A lo mejor vamos a tener conflictos, a lo mejor vamos a decir ya no más, yo no puedo seguir estudiando, mucho trabajo, mucha falta de tiempo, a lo mejor las parejas, el matrimonio. Pero yo le digo una cosa, no se rinda. No se rinda porque Dios es el que está en control. Dios es el que cumple el propósito. Dios tiene para usted un plan. Ahora hable con Dios en esta mañana. Quizá hay situaciones en su vida que le están llevando a rendirse. Ya están cansados, ya no queremos. ¿O qué pasó? No sé. Pero es momento de ir a Dios y clamarle a que nos dé nueva fuerza. Para aquellos que no nos conocen a Cristo, yo una vez más les repito. La Biblia dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Si usted está dispuesto a descansar en Cristo, levante la mano. Yo le invito a aceptar a Cristo en su corazón. No dé otro tiempo más. Acepte a Cristo. Si quiere aceptar a Cristo esta mañana, levante la mano. No lo voy a pasar adelante, eso va a quedar entre usted y yo, pero yo quiero orar por usted. Acepte a Cristo en esta mañana. No hay más que esperar. Es el tiempo preciso. No se rinda. Hoy Dios te está hablando a que aceptes a Cristo. Levanta la mano. Amén. Yo sé que Dios tiene un plan para ti. Y Dios te va a levantar y te va a llevar a lugares que nunca te has imaginado. Pero Dios es el que hace la obra. Gracias por no rendirte. Sigue adelante en la obra del Señor. Señor y Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este joven que ha aceptado a Cristo, Señor. Ahora te ruego que nos dé sabiduría para aconsejarle, sabiduría para discipularlo, Señor. Gracias por estas jóvenes que están acá, Señor. Quizás estuvieran en otro lado, pero aquí estás tú haciendo la obra, Señor. Que hay una alma, Señor, que ha sido ganada para ti, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. No, no continúe.